La gente de Malvivir es entrevistada, puesta en portada y aparecen como un ejemplo. Veíamos a Lúcar hace un momento no queriendo aceptar su responsabilidad en un error tremendo, desliz, quizá dirán algunos, frente al presidente transitorio Valentín Paniagua. Pero igualmente hoy los medios, aquellos que hacen apología de la violencia, tampoco quieren aceptar su responsabilidad. Vamos con el análisis. José Rocha y, por cierto, siempre los teléfonos abiertos. Bueno, Rafael, la responsabilidad de los medios de comunicación debería haber sido aceptada hace mucho tiempo, ¿no? Recordaban aquí en el panel algo que yo dije ayer como comentario de noticia, eran las declaraciones del presidente de la República con respecto a los medios de comunicación, tema que nadie ha querido rebotar, excepto el propio domingo por la noche. Un medio de comunicación hizo referencia a las declaraciones del presidente, pero para lanzarle una crítica, no una autocrítica, ¿no es cierto? Y ese es el problema más grave. Bien decía el doctor Vargas Aya que se ha convertido este tema de la violencia en un gran negocio, en un negocio turbio, un negocio sucio que está teniendo como soporte el llamado rating, ¿no? Hablan de que solamente lo turbio, el llanto, la maldad, la cobardía, estas cosas levantan los programas y tienen gran rating, los hacen muy famosos y por eso es que se da, porque mientras más rating, más dinero, y eso es lo único que le interesa a algunos programas de televisión que se preocupan por hacer fortuna en este tipo de casos, Rafael. Yo creo que la autocrítica está muy lejos de estos programas, igual que el autocontrol, sin ninguna duda. Así es que el presidente de la República, le vuelvo a decir algo con mucho respeto que dije aquí hace ya varios meses atrás, cuando se refirió por primera vez en una mesa de conversación a los medios de comunicación. Basta de estar pidiéndoles, por favor, hay que hacer valer únicamente la normatividad que ya está escrita y el control frente a este tipo de acciones de algunos programas de televisión. Y aquí le compete una gran responsabilidad al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, la persona más cercana al presidente de la República, para que las palabras del jefe de Estado no caigan en saco roto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Mincetur? Cuando ahí también se valen del rating, cuando el Estado no debería hacer que sus funcionarios dependan del rating o sean esclavos del rating. Eso es una cosa del siglo pasado. Hoy en día, ¿dónde está la inclusión social, señor presidente del Consejo de Ministros? Hay muchos que están sacando la vuelta a las políticas de Estado y de gobierno y que deberían respetar los pactos internacionales firmados, por ejemplo, con la OEA. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, señor. Adelante con su intervención en este debate. Estoy de acuerdo con su opinión de que lamentablemente en el Perú, como país tercermundo, estamos, en medio de comunicación en conjunto está prácticamente politizado. Bien, sí. ¿Algo más, caballero? Ya que tiene ahí a los familiares en casa, ¿no hay ningún aporte más? Sí, no te preocupes. Prácticamente, en medio de comunicación, eso no es libertad de expresión, es el libertinaje. Si ves esto que pueden sacar esos dibujos, esas caricaturas, esos comentarios, deben sacar en edición de medios donde que no deben ver los niños. ¿Qué pasa? Un niño 8 años ve un periódico donde que en primera portada, pornografía, fornicación, etcétera, etcétera. Ese niño va creciendo con esa mentalidad. Bien, señor. Eso es lo que nos quieren hacer los medios de comunicación a través de los gobiernos, lamentablemente, señor. Muchas gracias, caballero, que nos sigue con su familia. Eso es Habla el Pueblo. Está en los hogares patriotas de nuestro país. Julio Heredia con el comentario. Sí, Rafael, como decía José Rocha muy bien, es vergonzosa la actitud que asumen algunos colegas presentando una suerte de espíritu de cuerpo que no se justifica de ninguna manera. Efectivamente, hay quienes han salido con cajas destempladas a criticar esta actitud, este llamado de atención del presidente de la República, obviamente siempre basados en la libertad de expresión, que en nuestro país no es libertad de expresión, sino libertinaje, ¿no? Yo creo que nadie puede creer que seamos nosotros partidarios de la coacción de las libertades, mucho menos de expresión y de prensa, que es la que le da razón de ser a nuestra profesión, pero tiene que haber una responsabilidad social. Y me parece que es lamentable que la prensa,
justamente, y la televisión, cuando digo prensa, digo también medios en general, la prensa en particular, esté, como lo decía el doctor Vargas Aya, poniendo como elemento leitmotiv de la fama, del prestigio, de la ascensión política, el hecho de ser protagonistas de algún hecho de violencia, de la truculencia, de la muerte, del asesinato. Algo así está ocurriendo, por ejemplo, con el muy respetable doctor Ciro Castillo Rojo, que ha perdido a su hijo en una tragedia y que ha tenido en vilo al país, y aparentemente hay mucha gente que sigue preocupada por este caso y linchan, dicho sea de paso, a Rosario, cuando aparentemente la justicia, la fiscalía, no encuentra hasta ahora certezas para inculparla. Pero entonces este señor Ciro Castillo ya también está pensando en lanzarse a la política. Entonces, ¿cuál sería su mérito? Pues haber perdido en circunstancias truculentas a un hijo. Correcto. Petroperú y el Ministerio de Comercio Exterior, Turismo y Comercio Exterior deberían reordenar bien sus staff de funcionarios, porque son ellos que con sus anuncios, directa o indirectamente, están haciendo que la apología de la violencia y la muerte cunda en nuestro país al anunciar en esos medios que van contra la ética, los valores. Hay ahí un problema de ética pública en esos dos ministerios y deben estar enterados las autoridades políticas al más alto nivel para poner orden ahí en cuanto a rating y televisión violenta.